Buenos días, estamos en Arequipa, en la Convención Minera Perumín, y estamos aquí con Lino Abraham de McKinsey Perú, que nos va a comentar un poco sobre qué tan competitiva es la minería peruana frente a otras plazas, ¿no? Hola Lino, ¿qué tal? Cristóbal, buenos días. Queremos comenzar con una pregunta muy básica tal vez, ¿no? Pero ¿qué tan competitiva podría ser la minería peruana? Mira, la competitividad nosotros la hemos analizado alrededor de 4 dimensiones. La primera es en la calidad del recurso. Es qué tan bueno o malo son los depósitos, los yacimientos que tiene el país en base a la ley que tienen y en base finalmente a la capacidad de extracción que pueden tener sobre ellos. Segunda dimensión tiene que ver con la productividad o la eficiencia que tienes en torno a tanto la operación en los costos, pero también a nivel de la inversión que tienes que hacer para desarrollar y extraer esos recursos. Tercera variable tiene que ver con todo lo que es el marco institucional, es decir, qué tan fácil o difícil puede ser, por ejemplo, sacar permisos, qué tanto se respeta la ley. Y el cuarto tema tiene que ver con el ámbito social, qué tan fácil o difícil es ya, a pesar de que uno puede tener todos los permisos, tiene un buen recurso, tiene relativa, digamos, eficiencia a nivel de la extracción, finalmente qué tan fácil es hacer negocio en la localidad en donde finalmente tienes que operar. Entonces analizamos alrededor de esos 4 ejes la competitividad del país. ¿Qué es lo que encontramos? Los dos primeros, que son la calidad del recurso y en términos generales digamos, la eficiencia que se tiene de tanto la parte operativa como la parte de inversión, el Perú se encuentra, digamos, en una posición bastante buena. Los recursos, y bueno, y esto lo dice de hecho el nivel de producción que tenemos, el país es top 3 en prácticamente los principales metales en donde operamos, ¿no? Somos número 2 en cobre, somos creo que número 3 en plata, somos en zinc uno de los primeros, plomo, es decir, realmente tenemos recursos que son muy buenos. Cuando pasamos luego a ver la parte de eficiencia, el Perú también sale bastante bien. Los principales insumos que se requieren para extraer el mineral tienen a ser energía, mano de obra, y en esos el Perú se encuentra también en unos lugares de bastante beneficio, digamos, desde un punto de vista de estructura de costos. Digamos, el costo laboral aquí no es muy alto frente a otras plazas Como puede mundiales. ser Canadá, como puede ser misma Australia. Obviamente hay otros países que sí tienen costo laboral menor, países del África. Entonces el Perú en promedio se encuentra, yo diría, por encima del promedio desde el punto de vista de eficiencia, pero luego cuando eso lo combinas con otros insumos, ¿no? Que puede ser por ejemplo la energía en el país es bastante más baja, más barata que en otros países. Cuando empiezas a juntar varios de estos factores, empiezas a encontrar en que la posición de costos no es mala. Y de hecho, cuando ya combinas con el elemento de la calidad del recurso, encuentras que hay un gran número de las minas peruanas que se encuentran en el primer cuartil de la curva de costos. O sea, son muy buenos depósitos, tienen muy buena calidad de ley, tienen además un costo de operar bastante bajo. Cuando entras a ver la eficiencia en el gasto de inversión, ahí sí encuentras un poco de dificultades, ¿sí? Y eso finalmente te termina impactando finalmente tu competitividad porque tienes que recuperar la inversión que extraigas. Y esto sería en términos de eficiencia porque no hay técnicos muy capacitados frente a otras plazas que... No, tiene más que ver con la infraestructura. Pues muchas de las minas están a 4.000, 5.000 metros de altura, donde no hay vías de acceso, donde prácticamente hay que construir todo. Y me refiero no solamente a infraestructura básica, como pueden ser carreteras, pero muchas veces tienen que construir colegios, centros médicos, para que finalmente la población se desarrolle, y eso es inversión. Entonces, esta digamos, desventaja que tenemos, en cierta forma se compensa con la eficiencia que sí tenemos en costos, pero luego cuando pones con la parte del recurso encuentras que es bastante positivo operar en el Perú desde un punto de vista del recurso y de qué tanto capital y qué tanto retorno vas a sacar de ese capital. Entonces, por ese lado, Perú se encuentra en un lugar bastante bueno. Cuando vas a las otras dos dimensiones que te comentaba, que son el ámbito institucional y el ámbito social, ahí sí evidentemente encontramos bastantes desventajas y el Perú no se encuentra entre los primeros países que hemos analizado. En el ámbito institucional lo que hemos encontrado es que, por darte algunos ejemplos, los EIAs en Perú toman más tiempo que en Chile, es más o menos 20% más del tiempo que en Chile, y lo peor de todo no es que tome 20% más, lo peor de todo es que hay muchas veces que empresas con el EIA en la mano después no pueden desarrollar el proyecto. El tema entonces no es solo el tiempo que demora, porque al final sí demora, pero ya está seguro de que sale. Correcto, Sale. es la certidumbre. La certidumbre.
Y esa servidumbre está amarrada al ámbito social, ¿no? Porque, pues, y es de público conocimiento todos los conflictos que hay, que no son menores, que finalmente te terminan afectando ya no solamente un retraso, sino efectivamente el poder desarrollar el depósito. Y eso lo único que termina generando es mayor riesgo en la inversión, y los inversionistas la piensan no ya 2, 3 veces, sino 4 o 5 veces más antes de hacer una inversión. Entonces, al hablar de debilidades, digamos, competitivas dentro de un escenario de competitividad del Perú, los conflictos sociales son uno de los mayores riesgos. Sin duda, yo no me atrevería a decir que prácticamente que es el principal. Ahora, existen una serie de acciones que se pueden tomar para mitigar ese riesgo, ¿no? Y una de las primeras, que no es fácil, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, es generar confianza entre todos los agentes, ¿no? Hoy en día tienes muchos agentes que están de alguna forma u otra interactuando cuando hablamos de minería, ¿no? Tienes obviamente la empresa privada, tienes el Estado, pero tienes también ONGs, tienes también a los diferentes ministerios, a los gobiernos regionales. Hay muchos agentes que hoy en día forman parte del ecosistema minero y cada uno de ellos, por obvias razones, tiene su propia agenda. Entonces, tiene que haber un esfuerzo mucho más consensuado para tratar de juntar estas agendas, tiene que haber un esfuerzo para unir a todas estas fuerzas en torno a un mismo objetivo, que finalmente es el desarrollo, es la creación de riqueza, que se reparte de una manera equitativa dentro de los estándares que hayan sido definidos por el Estado. Como te decía, es muy fácil decirlo, es mucho más complicado hacerlo. Dentro del ámbito institucional está el tema de la regulación, ¿no? Sí. ¿Qué tan competitiva podríamos decir que está frente a otras clases? Mira, yo diría que está en el promedio. No es que estamos en el promedio inferior, quizás sería una buena forma de decirlo. ¿Y por qué lo digo? Porque sí hemos encontrado que hay otros países en donde el marco institucional es mucho peor. El marco institucional yo lo defino alrededor de 2 elementos. El primero es el tener capacidad de obtener los permisos en tiempos razonables, que tiene que ver muchas veces con la burocracia que puede existir en el sistema público y de una cantidad muchas veces irracional de permisos que tienes que sacar. Pero el otro elemento que es muy importante es finalmente el respeto a la ley y el Estado de Derecho, ¿no? Este segundo, y el Perú ha sido, digamos, ha sido un ejemplo ha tenido situaciones en donde efectivamente el Estado de Derecho no se ha cumplido. Lo que pasó en Puno con Bear Creek es un precedente bastante nefasto, ¿no? Y que genera todavía dudas. Si bien es un único evento que se ha dado, pues queda la duda de que realmente qué tanto el marco institucional te va a permitir desarrollar un proyecto una vez que tienes, digamos, todos los permisos o todas las aprobaciones que el marco de la ley te exige. Entonces, ese es un punto que tiene que ser trabajado, que este ecosistema que te comentaba hace un momento tiene que alinearse para trabajar en tanto los temas sociales, que es que las poblaciones acepten y entiendan el beneficio, y no solamente eso, sino que saquen de su cabeza muchos mitos que hay, como por ejemplo el agua, y a la vez que haya un Estado de Derecho mucho más sólido, que definitivamente dé mucho más confianza a los inversionistas. No estoy diciendo que no exista la confianza, ni que el marco de derecho, el Estado de Derecho actual no se esté cumpliendo, sí se cumple, pero han habido eventos en el pasado que siempre generan cierta duda, y eso es lo que deberíamos tratar de evitar. Un poco ya mirando hacia futuro, o en todo caso, digamos, el nuevo escenario mundial de bajos costos, alza de costos, bajos precios, supone cambios, digamos, dramáticos para el sector, ¿no? ¿Cuáles crees que serán los cambios más importantes, tal vez en estrategias, digamos, de las empresas mineras? Bueno, ya se están dando, ¿no? Las empresas están tomando una posición mucho más conservadora de cara a desarrollo de nuevos proyectos. Lo que ha venido pasando en la industria es algo impresionante, y es que lo que yo llamo la inflación de inversión de CAPEX, la inversión de CAPEX ha tenido tasas de cerca del 15% por año. O sea, lo que te costaba hacer un depósito en el 2000 versus lo que te costó en el 2010 es aproximadamente 2.5 veces mayor. Y parte de eso ha sido, obviamente, porque los precios estaban altos y había mucha demanda por el mismo pool de proveedores. Entonces, el tener una inflación de CAPEX importantes está generando que cuando luego comparas efectivamente la reducción de precios, las empresas están siendo mucho más cautas en decir voy sobre ese yacimiento, que además tiene todos estos riesgos, ¿no? Sociales, institucionales,
la posición que están tomando es, mejor me voy a lo que conozco. Y son las minas que ya operan. Entonces, es mucho más rentable desarrollar un brownfield, una mina que ya está en operación y hacer una expansión, que ir a desarrollar un depósito nuevo. Entonces lo que va a pasar y lo que ya está pasando es que va a haber un retraso en inversiones, sobre todo de depósitos nuevos, greenfield. Los brownfield van a seguramente seguirse dando porque el mercado sigue creciendo y la coyuntura de precios, si bien es mala o ha habido una caída, de todas formas el precio está bastante bueno, ¿no? ¿Podemos decir, ya concluyendo, que el Perú aún es competitivo? Sí, sin duda. Tiene depósitos, como te decía, tiene depósitos de clase mundial y tiene ventajas competitivas al nivel de costos. Entonces, ¿va a atraer la inversión? Sí, la pregunta es cuánto y qué tan rápido. Y es ahí en donde, si se trabaja adecuadamente el marco institucional y el marco social, pues uno puede retomar y mantener el momentum que había generado en los últimos 3 años. Pero si no se trabajan y tú consideras la coyuntura de precios, pues van a haber retrasos. No es que no va a haber inversión, pero va a haber menor inversión y un poco más lenta. Genial, muchísimas gracias. Bueno, gusto, Cristóbal.